Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Estamos desde uno de los proyectos de la cual la comunidad en general ha hecho gran uso, el Linear Park. Este cada vez más es común para que personas puedan salir a correr, pasear o simplemente caminar por esta ruta que fue diseñada con el fin de que los ciudadanos tuvieran un lugar para ejercitarse. Este es nuestro Linear Park. En otras noticias se conoció que frente a la fuga de los venezolanos recientemente de la cárcel Kia, varias personas locales ayudaron en su huida. El equipo de Recherche indicó que después de varias pistas encontradas, se dedujo que varias personas locales están involucradas con esta fuga. Aún no se han encontrado a los fugitivos. Se conocieron detalles que al parecer personas locales estuvieron involucradas en la fuga de los dos venezolanos de la cárcel Kia. El Departamento de Recherche ha estado haciendo una investigación exhaustiva para así llegar hasta el fondo de este caso y dar con el paradero de los fugitivos. Mientras que se siguen conociendo detalles, las autoridades continúan con sus indagaciones en donde pudieron corroborar que dos personas locales estuvieron involucradas con la huida de estos dos peligrosos presos de procedencia venezolana. Hasta este momento no se sabe si los fugitivos Jonathan Arcángel Sandía Pinto y Franklin Rincón Galván aún se encuentren en Aruba, pero sí las autoridades bajo la guía del Ministerio Público continúan con la investigación. Y sobre el caso de los dos reconocidos restaurantes que fueron recientemente cerrados en el área de North, McDonald's y Tony Roma's, la gerencia del primero se pronunció frente a este hecho, indicando que ellos han hecho parte de nuestra isla durante más de 24 años y que por esto ellos respetan a la comunidad y se comprometen a mantener la calidad y el estándar alto en sus productos, servicios y sobre todo en la higiene, algo que es característico de estos restaurantes de alta calidad. Después de conocerse que dos negocios importantes de comida como McDonald's de North y Tony Roma's, debido al incumplimiento de permisos de higiene, cerraron sus puertas, el gerente de McDonald's se pronunció frente a este tema, indicando que ellos están en proceso de investigación y cooperando con las autoridades locales para así poder clarificar todos los inconvenientes que esta falta de documentación entre sus empleados causó. Él indicó que por más de 24 años McDonald's ha hecho parte del pueblo y por este motivo ellos se comprometen a mantener sus estándares altos de calidad y así brindar el mejor servicio. Referente a la comida y a la limpieza de todos sus restaurantes, cabe resaltar que el Departamento de Salubridad e Higiene seguirá con más visitas para así controlar que todos los restaurantes y locales comerciales estén 100% aptos para funcionar. Ahora no es un tema solo de mujeres, la ginecomastía es el desarrollo anormal de la glándula mamaria del hombre. Este crecimiento puede ser durante la pubertad debido a los cambios anormales que se producen o bien puede estar causado por trastornos hormonales, medicamentos u otras sustancias. Este es el siguiente informe de los hombres con pechos. No solo es cosa de mujeres, el crecimiento de busto también es posible en los hombres, tal es el caso de Israel. Empecé con un dolor en el pecho, a la altura del pezón, y empezó posteriormente con un crecimiento de la mama, a tal grado de que estaba tomando un volumen como el seno de una mujer. El crecimiento de glándulas mamarias en hombres es conocido por los médicos como ginecomastia. Se debe a factores hereditarios, hormonales y al consumo de algunos medicamentos. Puede ser secundaria a obesidad y también puede ser secundaria a la ingesta de medicamentos en los pacientes adultos, ¿ok? Medicamentos como antiácidos, algunos medicamentos antihipertensivos. Se presenta desde los 12 años y afecta al 10% de la población masculina que, como Israel, sufren alteraciones físicas y emocionales. Yo no podía correr porque al correr pues obviamente se agitaba el pecho y me causaba dolor, incomodación, no podía usar playera o ropa muy ajustada, muy pegada, porque obviamente pues, se notaba y pues, en cierta... Por fortuna, puede corregirse a través de una cirugía que reduce el tamaño del pecho. Si es moderado, grado 1, y la glándula es pequeña y hay más grasa, con una simple liposucción
tenemos para dejarles planita el área. Luego tenemos el grado 2B, que tiene un poco de exceso de piel, que con una incisión alrededor de la areola se hace y no se nota. Puedes volver a correr porque ya no está esa molestia, la ropa que te pongas pues ya no se te nota, entonces ya sigue siendo, retomas tu vida, ¿no? Si usted detecta algún crecimiento anormal de este tipo, es importante descartar que se trate de un tumor. Sandra Alcocer, Azteca Noticias. Porque en Pulso Latino vivimos el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Traemos todos los pormenores exactos 20 días previos a esta fiesta de fútbol del Mundial. El futbolista Luis Suárez salió este jueves en silla de ruedas del hospital, donde fue operado de una lesión en el menisco de la rodilla izquierda. De buen humor y haciendo señales de ánimo a los centenares de aficionados que acudieron a saludarlo, la estrella de la selección uruguaya ya se encuentra en su casa de Montevideo, a donde fue trasladado en ambulancia antes de salir del hospital. El propio Suárez pidió tranquilidad a sus compatriotas y aseguró que va a estar listo para disputar la Copa del Mundo Brasil 2014. Está teniendo una buena evolución, está en un posoperatorio inmediato. Tenemos que esperar la evolución con el seguimiento en el día a día, que nos va a dar la posibilidad de tener cada día mayor certeza. Pero ¿qué tan grave fue su lesión y cómo se realiza una operación de meniscos? ¿El jugador Luis Suárez se podría perder el Mundial? Acá les hacemos un recuento de lo que es esta operación de meniscos. El menisco es un fibrocartílago colocado entre el fémur y la tibia. La lesión de los meniscos es algo común entre los futbolistas. El menisco es raro que se rompa en un golpe directo. Lo más habitual es que se produzca en movimiento de giros con carga, mal apoyo, al resbalar, etc. Es un amortiguador de los movimientos y facilita todo el movimiento de la articulación de la rodilla, ¿no? Son los dos, el externo y el interno. Los síntomas que aparecen son dolores al realizar determinadas posturas, limitación dolorosa de la movilidad de la rodilla, derrame, falta de fuerza y chasquidos. Son más frecuentes las lesiones del menisco interno, pero también se pueden dar en el menisco externo o en los ligamentos cruzados que hay adentro. En las cirugías, para resolver este tipo de lesiones, no es necesario abrir la rodilla ni quitar el menisco entero, ya que se practica una cirugía artroscópica. La recuperación tras la cirugía, de acuerdo a los especialistas, oscila de 3 a 5 semanas para el menisco interno y de 5 a 7 semanas para el menisco externo. Claro que depende mucho de la actividad de la persona que tenga este tipo de lesiones. Un futbolista, por su masa muscular, tiene una recuperación más rápida. Al salir del hospital, el jugador de la selección uruguaya agradeció a su familia y a sus seguidores por la fuerza enviada en el momento de su operación. A través de su cuenta en Twitter, la estrella uruguaya indicó que se siente listo para ir al Mundial. Luego de una larga jornada, que seguramente recordará, el delantero e ídolo celeste, desde la intimidad de su hogar junto a su familia, saludó a todos los uruguayos. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, poniendo: muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo, cariño y el ánimo de todo el día. La fuerza que me dan mis amores, que es muy fuerte, me va a hacer trabajar mucho para llegar al Mundial. Mi familia y yo les estamos muy agradecidos a todos. Y para finalizar, compartí una foto con sus 2 hijos y su esposa, mostrando alegría pese al mal momento, como diciendo: quédense tranquilos, estaré listo para jugar el Mundial. Ayer en Pulso Latino les mostramos partes del nuevo video de la cantante colombiana Shakira, La La La. Después de 24 horas de salir a la luz pública, el video consiguió más de 5 millones de visitas en YouTube, pero al artista le acusaron de plagio. Esta es la historia. A pocas horas que la cantante Shakira estrenara el video La 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 del Mundial Brasil 2014, en el que aparecieron importantes figuras del deporte como su novio Gerard Piqué, Lionel Messi, Neymar, Falcao, entre otros, ha sido acusado de plagio. En las redes sociales han comparado el video de la colombiana con el clip de Iron, canción de Danny Limón, mejor conocido como Woodkid, y que estuvo dirigido por él mismo. El propio artista se encargó de publicar en Twitter la imagen de las comparaciones y escribió:
Solo sonrío y me sentiría halagado si esto realmente fuese un video de Shakira y no un comercial para un grupo como Dandon, haciendo alusión a que el video es auspiciado por una reconocida marca de yogur. En 2010 también acusaron a Shakira de copiar la canción Waka Waka, que había llegado a República Dominicana en los años 80, cuando Wilfrido Vargas la adaptó para el grupo tropical Las Chicas del Caño. Desde una de las playas más visitadas en Nikki Beach, en Oranjestad, Aruba, eso fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima misión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.